eran los centros de fe. Estos no se representaban como templos en sí porque no estaban avanzados totalmente para lograr. Los centros de fe no se representaban como templos en sí por lo que no estaban tan avanzados con respecto a temas de construcción y arquitectura, por los cuales estos centros de fe se realizaban al aire libre en zonas donde ellos concentraban este, magia o poderío, a los cuales llamaban árboles o bosques sagrados, o se podían hacer en hogares dentro del pueblo, o simplemente hacían altares de piedra en cualquier lugar donde ellos sintieran comodidad de adoración, o simplemente porque allí hubo una señal representativa de algún dios, tanto de los dioses como de los semidioses y de los dioses oscuros. Tenemos que Thor, Odín y Freyr fueron los tres dioses con mayores representaciones y a quienes más se les llegó a adorar y orar. Ejemplo de ello y el más grande es el templo de Uppsala. A pesar de conocer poco de construcción, se logró construir ese templo y fue uno de los mayores centros de adoración dentro de la mitología nórdica, tanto de los pueblos escandinavos como de los pueblos hermanos. Y también tenemos que representaciones o escritos de adoraciones fueron hechos en piedra. Tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes no representaron lo mismo que representan en la actualidad en cualquier religión. En ese tiempo el sacerdocio era de manera hereditaria y poco a poco esa manera hereditaria fue rompiéndose, ya que el pueblo nórdico en sus tradiciones tenía a las mujeres llamadas volvas como las sacerdotisas, por lo cual los sacerdotes no eran una minoría, pero igual intervenían en actos mágicos. La figura del sacerdote estaba muy ligada a la figura del rey, ya que éste tenía que ver con la protección espiritual y mágica de la familia, para evitar que la descendencia del rey estuviera con bien. Y esto le generaba negocios afines a la familia y, como en muchos pueblos antiguos y en otras religiones y mitologías, realizaba sacrificios humanos en favor o de pago a algún rey o en celebración de una victoria. Los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos en la mitología nórdica nacieron con el fin de demostrar a los dioses y semidioses, tanto de luz como oscuros, su gratitud hacia los favores hechos. Por un tiempo estuvo el movimiento o el pensamiento de dar sacrificios animales, pero viendo que esto no lograba satisfacer a los dioses, comenzaron a practicar los sacrificios humanos, siendo una tradición a lo largo de la existencia de estos pueblos. Las maneras a las cuales se van estos sacrificios humanos eran por estrangulamiento, eh, muchas veces quemas en la hoguera, cortar la cabeza o hacer torturas a la persona que se estaba sacrificando. Los sacerdotes intervinieron en este proceso ya que preparaban a la persona que se iba a sacrificar espiritualmente y físicamente para que sintiera, según ellos, el verdadero sentido del sacrificio y, a pesar de todo el dolor, no sentir ningún miedo y temor, ya que se consideraba que si en el momento del sacrificio la persona sentía miedo y temor, este, los dioses no gozaban de ese sacrificio, por lo cual la persona era tirada a un bosque y dejaban que se desangraba como castigo de su acto. El pueblo nórdico
también de elegir a su rey por voto, tenían la posibilidad de retarlo. Y esto era que cumpliera ciertos favores o demostrara su verdadera intención de bien con el pueblo y con los dioses. En el caso de que fuera lo contrario, este era abandonado y se ofrecía como sacrificio humano, ya que era tirado a los bosques y o se lo comían las bestias salvajes o moría de hambre. Entonces contaba como un sacrificio humano.